día, esta mañana, quiero continuar con el tema de la restauración. Y yo no sé cuántos recuerdan lo que yo hablé, o el tema por lo menos, hace 2 domingos, porque el domingo pasado estuvo la profeta Alba compartiendo, pero hace 2 domingos, ¿cuál fue el tema que yo compartí? ¿Alguien recuerda? Restauración de los territorios, o retomar los territorios. Y antes de comenzar con el tema de hoy, fíjese que llegó a nuestras manos una noticia esta mañana y quise compartirla con ustedes porque creo que es muy importante. No sé si me proyectan, Roger. Ok. En 1850 existía en el departamento de Lloro la aldea del Río Pelo. No sé si a alguien le suena eso. Y el 19 de octubre de 1892, esa aldea fue elevada a municipio, conociéndose con el nombre de Santa María de Canaán del Río Pelo. ¿Ustedes se acuerdan lo que hablamos de cómo las ciudades eran entregadas a vírgenes, a patronos, cómo eran pactadas, cómo eran diseñadas? Bueno, pues sorprendentemente, algo que yo no sabía, el Progreso es un ejemplo de una restauración o restitución del nombre. Así es que el primer alcalde municipal, don Guillermo Jaime Baín, de origen británico, propuso cambiarle el nombre a El Progreso. Entonces, es una de las pocas, yo creo que es digno de aplaudir, ¿verdad? Es uno de los pocos ejemplos de que una autoridad le cambia nombre y le quita el nombre de la Virgen para ponerle un nombre que le da identidad a la ciudad. Y sabe que a partir de ese momento el Progreso comenzó a progresar. Y queremos declarar que sigue progresando. Y yo estoy agradecida con el Progreso por 3 cosas. Una, porque me dio a mi esposo que nació en el Progreso. Es la primera. 2, porque ahí compro naranjas ricas. Y 3, y muy importante, porque allí está la sede del canal o de la televisora que nos abrió las puertas. Así que estamos agradecidos con la ciudad del Progreso, pero quería ilustrarles esto por la importancia de que los nombres sean cambiados. O sea que aquellas ciudades o aquellos países que tienen un nombre con una connotación católica, romana, porque fueron consagrados a patrones y a vírgenes, etcétera, tenemos esperanza de que vengan autoridades que les cambien el nombre y le den una nueva identidad de acuerdo al don redentivo de la ciudad, ¿verdad? Así es que todo eso nos alegra. Muy bien, entonces hoy seguimos con el tema de la restauración. Ya un poquito nada más, ya creo que y la próxima estaremos con restauración. Y después, como usted se imagina, viene un manual de restauración. Bueno, quiero hablar de Ezequías, el rey Ezequías. Y me va a tener paciencia porque hoy va a tener que leer un poquito la Biblia, pero es importante para que entendamos el contexto de lo que queremos decir hoy. En primer lugar, mire, el reinado de Ezequías fue aproximadamente de los años 716, si me proyectas por favor, 716 antes de Cristo. Él tenía solo 25 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 29 años hasta el 687 antes de Cristo. Antes de Ezequías, el rey fue Acaz. Y si usted estudia, lee un poco la Biblia, se dará cuenta que Acaz era idólatra, promovió la idolatría, no permitía el culto a Jehová, etc. Y después de Ezequías vino su hijo Manasés, que fue otro desastre. O sea, que Ezequías estuvo como en medio de 2 corrientes. Él vino para atraer la adoración y la restauración de la adoración al territorio. Pero lamentablemente después de él se perdió. Y cuando vemos a qué dinastía pertenecía, pues a la casa de David. Él siempre, o la Biblia misma dice, David su padre, ¿verdad? Nosotros sabemos que
el reinado en el pueblo de Dios comenzó con Saúl. El rey Saúl no era la elección de Dios en primer lugar, y no era el deseo de Dios que Israel tuviera reyes como todos los demás países de la tierra. Pero el pueblo de Israel empezó como niños malcriados: queremos rey, así como los demás. Así es que Dios les concedió y eligió a Saúl. Yo creo que ustedes saben lo que pasó con Saúl. Hoy no vamos a entrar en esos detalles, pero después de Saúl vino David, que aunque fue el segundo rey, era el que Dios eligió y al que había ungido el profeta Samuel. Después de David viene Salomón, el rey Salomón. Pero cuando Salomón estaba reinando, durante el reinado de Salomón, hubo una guerra civil. Y entonces el gran reino de Israel fue dividido. Si me proyectas el mapa, por favor. Israel quedó como el reino del norte. Si usted ve lo que está en amarillo, el reino del norte. Y Judá quedó como el reino del sur. Eso ocurrió durante el reinado de Salomón. Pero cuando Ezequías asumió el reinado, Asiria acababa de conquistar el reino del norte, o sea, Israel. Pero Asiria estaba a punto, o su blanco era conquistar Judá también. Bien, quiero que vayamos a Segunda de Crónicas. Esto es para ponerla en contexto, pero vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 1 y 2. Dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, tal como lo dijimos, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Pero el verso 2 merece la pena que usted lo subraye, lo realce. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Como dijimos, Ezequías no vino inmediatamente después de David. Después de David vino Salomón, después vino Roboam, después había Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Acaz, y después viene Ezequías. Pero él era descendiente de David, y más que descendiente, como rey que le descendió, etcétera, era por la genética espiritual. O sea, porque Ezequías hizo, al igual que David, lo recto delante del Señor y restauró la adoración como también David lo había hecho. Seguimos en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Pero verso 4, muy importante: él quitó los lugares altos. Lugares altos se refiere a donde los idólatras iban para ofrecer sacrificios a otros dioses. Y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Yo no sé si usted recuerda, y lo hemos predicado aquí, lo hemos enseñado, que hubo un momento en que el pueblo de Israel, las serpientes los mordían, todos estaban enfermos, y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, levántala en un asta, y todo aquel que mirara a esa asta va a ser sano. Va a ser sano de las mordeduras, va a ser sano de toda enfermedad. ¿Y por qué razón? Porque la serpiente de bronce enrollada en un asta tipificaba al Señor Jesucristo. O sea, lo que se estaba profetizando era que todo aquel que mire a Cristo en la cruz iba a recibir sanidad. Y todo fue tal cual Dios le dijo a Moisés. Pero llega un momento en que el pueblo de Israel, como suele suceder, ¿verdad?, hace de aquello una costumbre, hace de ello un ritual, y entonces están adorando a la serpiente en el asta de bronce.
a Nehustán. O sea, ya no era por la instrucción que Dios le había dado, sino que estaban adorando el artículo. Y Nehustán, que es el nombre que le dio Ezequías, quiere decir pedazo de bronce. Quiero comentarle algo en relación a esto, una anécdota, la he comentado aquí, pero para algunos no. En el año 2000, Dios puso en nuestro corazón hacer un evento profético en la ciudad de San Pedro Sula. Habíamos hecho ya uno en 1997 en San Pedro Sula. En 1998 hicimos uno en Comayagua. En 1999, creo que fue aquí en La Lima, y entonces en el 2000 fue en San Pedro Sula. ¿Saben? Mucha gente fue tocada en ese encuentro profético, incluyendo el padre del pastor Pereyó, y muchas personas más fueron, líderes, ministros, pastores, fueron tocados, convertidos inclusive. Pues una de las cosas que más llamó la atención fue algo que hicimos, y creo yo que fue por dirección del Señor en ese momento. Y es que a la apertura del evento habíamos mandado a hacer, Pastor Remo se encargó de eso, un acta del pacto, un simulacro del acta del pacto. Era hecho en plywood, pintado con pintura en spray, etcétera. Pero creo yo que lo más impactante no era en sí el arca hecha de plywood, ¿verdad? Sino los varones de Dios que estaban abriendo paso en esa noche, cargando el arca del pacto. Ahí estaba Pastor Remo, estaba Profeta Martín, Edgardo, varios varones que estaban entregados en ese tiempo al Señor. Y entonces cuando iba uno adelante con el shofar y la gente, o sea, el impacto que causó fue tremendo, la gente se puso en pie, fue una ovación, algo de verdad muy especial, muy especial. Pero cuando terminó ese evento, pues lógico, trajimos toda la utilería para acá y recuerdo que por allí habíamos puesto el arca del pacto. Y usted no lo va a creer, pero cantidad de pastores y personas pedían permiso para venir a tocar el arca del pacto. O sea, nuestra mentalidad, nuestra manera, la humanidad nuestra, como que está siempre buscando algo que puedan palpar, que puedan tocar. Bueno, fue tal la situación, venían, le tomaban fotos, que la llevamos a la montaña. Allá, después la trajimos de regreso en Hepzibah, está, ¿verdad, morenita? Ni lo decimos porque no vayan a ir. La convertimos en escritorio, para que sepa. Entonces, eso pasó con esta serpiente de bronce, ¿verdad? En un asta. La gente empezó a adorar aquello, pero no era lo que Dios quería. Segunda de Crónicas 29, 3 al 5. Fíjese que me llamó mucho la atención esto. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero. O sea, que esto fue lo primero que el rey hizo. Porque fue en el primer año y fue en el mes primero. Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. O sea, hasta entonces el templo, las puertas del templo habían estado cerradas y destruidas. Pero él reparó las puertas y las abrió para que se reactivara las ofrendas y los sacrificios al Señor. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, o sea, los ministros del tiempo, y los reunió en la plaza oriental, verso 5, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora. Es como que en este tiempo le dijéramos a los ujieres, ¿verdad? Ujieres, vengan, santifíquense ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Mire que la instrucción es muy clara. Primero se tenían que santificar ellos como personas, los levitas, los que estaban asignados a varias funciones. Usted sabe, ya hemos hablado, que estaba distribuido en tres: los coatitas, los meraritas y los gersonitas. Y cada uno de ellos tenía asignaciones específicas particulares.
¿verdad? Unos llevaban las tiendas, otros llevaban los postes, cada uno hacía algo. Pero aquí el rey Ezequías le da la orden de que primero ellos se limpien, ellos se santifiquen. Y una vez que ellos estén santificados, que entonces entren y que saquen del templo o del santuario cualquier cosa inmunda que encuentren en ese lugar. Segunda de Crónicas 29, 8 al 11. Dice, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Pero el verso 10, que inclusive sé que Adoremos tiene un canto de esto. Ahora pues, dice Ezequías, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Quiero que por un momentito mediten eso. Aquí está hablando el rey Ezequías. Él es la autoridad máxima en ese momento. Y él determinó hacer pacto con el Señor. No esperó, no le preguntó al Señor que hiciera pacto con él, sino que él determinó, en nombre de todo el pueblo, determinó hacer un pacto con el Señor para que el Señor retirara el ardor de su ira. Quiero que usted vaya meditando un poco, porque todo lo que estamos hablando de un restaurador, de la adoración, del servicio al Señor, es un rey, es la autoridad máxima. Y nosotros decimos y aprendemos, wow, qué tremendo. Pero esto nos lleva a entender que necesitamos autoridades en nuestro país que en verdad amen a Dios y entiendan el propósito, para que sean las autoridades las que hagan pacto con el Señor y entreguen a nuestra nación a Jehová de los ejércitos. Y el verso 11, ¿sabe? Este verso me ha ayudado mucho en mi vida. Yo espero que usted lo tome para usted, que ahorita que yo lo lea, es para ustedes. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Yo quiero que usted repase, sí, apláudale al Señor. Sabe que nosotros somos privilegiados por haber sido escogidos para salvación. Desde el momento que estamos aquí es porque el Señor nos llamó para salvación y hemos sido elegidos y escogidos para algo grande. Somos bendecidos, somos privilegiados de estar aquí, de haber sido elegidos por el Señor. Pero lo primero para lo cual Dios nos eligió es para estar delante de Él, delante de su presencia. No es tanto para servir a la humanidad. Lo primero, la primera asignación de los elegidos de Dios es estar delante del Señor y servirle a Él. Dice, para que estéis delante de Él y le sirváis. Y luego seáis sus ministros y le queméis incienso. Nadie puede ser un ministro efectivo para ministrar al pueblo si primero no ministra a Dios. Nuestra intimidad con Dios determina nuestra efectividad con el pueblo. No vamos a poder ser exitosos con el pueblo si no tenemos una intimidad con Dios. Así que lo primero y nuestra primera asignación, y tómelo para usted, fuimos elegidos para estar delante de Él y servirle a Él y preguntarle a Él, ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Ser los ministros de Él en primer lugar. Y quemarle incienso tiene que ver con oración, con adoración, tiene que ver con un aroma que sube delante del Señor. El incienso no se quema a nadie más sino al Señor, espiritualmente hablando, ¿verdad? Vamos a Segunda de Crónicas 29, 15. Entonces, está hablando de los levitas, reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová.
¿Sabe que yo, mientras leía esto, recordé cuando nosotros nos fuimos de nuestra casa a rentar un lugar para iniciar la iglesia Piedras Vivas en el centro de La Lima? El Señor me dio una orden de limpiarnos nosotros y limpiar la casa durante 7 días. Y yo recuerdo, entramos en ayuno, tiempo de oración, de adoración, pero durante 7 días estuvimos limpiando físicamente y ungiendo las paredes y limpiando espiritualmente, porque realmente había mucha inmundicia en el lugar. Y yo me identifico con esto. Era cuando entramos la primera vez, era una opresión terrible. Se sentía el dolor de cabeza, el malestar, ganas de vomitar. Allí había físicamente todos los líquidos humanos que se pueda imaginar. Entonces había que quitar eso, pero no solo eso, sino establecer la presencia del Señor. Entonces yo me imagino cómo estaba la casa de Jehová o el templo después de todos estos reyes paganos, idólatras, y lo que le tocó a Ezequías y a los levitas por orden de Ezequías, ¿verdad? Verso 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová. Y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente del Cedrón, o sea, para que el agua se llevara todo eso. Comenzaron a santificarse, fíjese, el día primero del mes primero. Y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Fueron 16 días de limpieza, pero los primeros 8 se santificaron y luego santificaron la casa. 8 y 8 días, mitad y mitad. Segunda de Crónicas 29:20. Y levantándose de mañana el rey Ezequías, reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron, fíjese por favor, vaya tomando nota, 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. O sea, era para pedir perdón por todo el pecado que había habido. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Yo hice una tabla de aproximadamente cuánto pesaba toda esta carne, ahí lo puede ver. Mire, cada novillo, si es un novillo gordo, listo para el sacrificio, puede pesar 1000 libras. Y si eran 7 novillos, eran 7000 libras. 7 carneros, cada carnero debe haber pesado aproximadamente 200 libras, en 7 son 1400 libras. 7 corderos, cada uno pesa unas 150 libras, son 1050 libras. 7 cabros que pesaban como 190 libras cada uno, son aproximadamente 1330 libras. Si nosotros sumamos todas esas libras de carne, son 10.780 libras de carne. ¡Qué carnaval, verdad! ¡Qué montón de carne! Entonces, ¿por qué le hago esto? Ya va a ver por qué. Porque era importante cuánta carne tenía que presentarse como holocausto. Segunda de Crónicas 29:25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas David, Gad y Natán. Y los levitas
estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Y digo, bueno, ¿cuáles eran los instrumentos de David? Bueno, en cuanto a instrumentos de cuerda, estaba el arpa o quinor y la lira, porque el arpa de David no era como el arpa de Argentina, de Sudamérica, es como una lira, un quinor, ya la vamos a ver. Y este era el instrumento más famoso asociado con David, porque con este es que él tocaba cuando estaba Saúl bien endemoniado, para que se sometieran los espíritus inmundos, ¿verdad? Se calmaban de los ataques de ira. Instrumentos de percusión, bueno, destacaban los platillos, que eran metálicos, sonido estruendoso, pero también los panderos o panderetas y sistros, ya los vamos a ver. Y de viento se usaban trompetas hechas de metal o de cuernos de carnero, como el shofar. Si me proyectas, por favor, ese es un arpa hebrea o quinor o lira, ¿verdad? Teníamos una por aquí, todavía existe, pastor, sí, pero nadie la toca. Más o menos. Bueno, desatamos al que toque el quinor o la lira. El sistro no sé si alcanza a ver las chapitas ahí al lado izquierdo. Hoy día usted puede comprar uno comercialmente que no es igual a ese, es probablemente de plástico o de madera, pero tiene las chapitas y es para hacerle así, para sonarlo. Si usted ve en la cultura egipcia, tenían sistros que todo ese metal, en esa parte metálica, no quise ponerlo aquí, está la imagen de algunos de los dioses de ellos. O sea, los egipcios también lo usaban para adorar a sus dioses. Y quiero mostrarles unos címbalos de bronce. Yo tengo unos de esos, de hecho, porque cuando pensamos en címbalos, pensamos en los platillos grandes que se tocan el 15 de septiembre, ¿verdad? Y sí, es correcto. Pero estos címbalos los usaban muchísimo en la adoración al Señor. Nada más se usa en dos dedos, el dedo anular y el dedo pulgar, y suenan mucho. Por ahí los tengo, ya los voy a traer un día de estos. Y las trompetas, cuando habla de trompetas, las de la izquierda son trompetas de plata y en la derecha está el shofar. Normalmente los levitas usaban las trompetas de plata y el shofar lo usaba el sacerdote. Ambos le llamaban trompeta, aunque en el original se distingue el shofar o shofarot. El plural de shofar no es shofares, es shofarot, cuando hay más de un shofar. Bien, segunda de Crónicas 29:27 dice: entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. ¿De qué está hablando? De lo que acabamos de ver: 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, ¿se acuerda, verdad? Y cuando comenzó el holocausto, quiero que ponga atención, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Ya vio cuáles eran los instrumentos de David. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Ahora, fíjese lo que sigue. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Por eso era importante que usted viera cuántas libras de carne eran los que tenían que poner en el holocausto. Y yo saqué una cuenta así, cuánto pudo haber demorado que se quemaran unas 10,000 libras de carne, y el cálculo son 18 horas. Ahora, no me impresiona tanto que mantuvieran un fuego para quemar el holocausto durante 18 horas. Lo que me sorprende es que el pueblo adorara durante 18 horas y que los trompeteros tocaran las trompetas durante 18 horas y el que tocaba el quinor lo tocara durante 18 horas y el que cantaba cantara durante 18 horas sin parar, sin cesar. Estaban adorando. Aquí, cuando ya pasan 40 minutos la alabanza, estamos viendo el reloj. ¿A qué horas van a terminar? No sé cómo harían 18 horas. Usted dirá disciplina, usted dirá amor a Jehová, no sé lo que sea, pero lo cierto que era
parte del holocausto que subía como ofrenda de olor grato delante del Señor mientras estaba consumiendo el holocausto. Creo que nos deja a nosotros una enseñanza y nos motiva. Segunda de Crónicas 29:29, y cuando acabaron de ofrecer, fíjese todavía, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. O sea, no le bastó. Ahora le dice que alaben con las palabras de Asaf, de David y de Asaf, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Yo empecé a buscar cuáles eran las palabras de David y de Asaf vidente. Y en Primera de Crónicas 16:7-36 usted los encuentra. Los tenía, pero lo eliminé porque no tenemos tiempo. Hubiera sido hermoso comenzar a declararlo, pero búsquelo usted. Realmente lo que dice en Primera de Crónicas 16 del 7 al 36, que contiene las palabras de David y de Asaf, es el contenido de Salmos 105 del 1 al 15, Salmos 96 del 1 al 13 y Salmos 106 del 47 al 48. ¿Lo proyectan, por favor? O sea, esas son las palabras de David y de Asaf vidente. Y cuando usted lo empieza a leer allí en Primera de Crónicas, se da cuenta que todo es exaltación a Dios, todo es adoración a Dios, todo es reconocimiento al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. O sea que no bastaba todas aquellas libras de carne que ofrecieron en holocausto, todo lo que los trompeteros tocaron, lo que cantaron, lo que el quinor tocó y las panderetas, etcétera. No, ahora alabemos con las palabras de David y de Asaf. Y esto, porque yo me puse a leerlo, le toma unos 15 minutos más o menos, adicionales a todo lo que habían hecho, ¿verdad? Segunda de Crónicas 29:31. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios. Esto es a los que se consagraron. Ahora venían otros sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud, fíjese, ahora no solo eran los levitas, no solo los sacerdotes, ahora está hablando de la multitud, de todo el pueblo. Presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón, quisiera por favor subrayar, generosos de corazón. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación. Aquí no son los sacerdotes ni los levitas, no son los ministros, es todo el pueblo, toda la congregación. Miren lo que trajeron: 70 bueyes, ya no eran 7. 100 carneros, ya no eran 7. 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas, además, fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Yo saqué en una tabla y un aproximado, si me lo proyecta, un costo aproximado actual del holocausto y de las ofrendas. 70 bueyes, 2,100,000 lempiras. 100 carneros, 300,000 lempiras. 200 corderos, 300,000 lempiras. Las ofrendas, 600 bueyes, 18 millones. 3,000 ovejas, 6 millones. Si usted suma todo esto, es un total aproximado de 26,700,000 lempiras. Eso es lo que trajo el pueblo y los generosos de corazón. Precio actual, claro, precio actual. Pues todo es relativo. ¿Quién de nosotros traería todo eso pensando que se va a quemar? ¿Qué pensaría usted? Mejor edificamos algo. Pero sabe que muchas veces las cosas que le agradan al Señor no es necesariamente lo que usted puede ver
convertido en una construcción, en algo físico. Muchas veces no hay una forma tangible de medir o de tocar lo que traemos al Señor o lo que damos al Señor. Y creo que de hecho es así hoy día con lo que representa hoy día los holocaustos, las ofrendas, la alabanza, etc. Y si nosotros todo esto que hemos leído, si lo queremos aplicar hoy día, podemos decir que para volver la presencia de Dios a nuestra tierra, a nuestros lugares, en primer lugar la persona en autoridad tiene que hacer un pacto con Dios, ¿verdad? No con dioses ajenos. Luego reparar y abrir las puertas del servicio al Señor, no de un templo particular, pero eliminar la adoración a Suyapa en febrero, por favor, sino que abrir las puertas a la adoración del Dios verdadero. Los ministros deben de limpiarse, santificarse. Sí, apláudale al Señor. Y ya una vez limpios, santificar el templo físico. Los consagrados deben presentar ofrenda y holocausto, traer adoración y alabanza simultánea. Y todo el pueblo de Dios traer ofrenda, alabanza y holocausto. Ahora, si nosotros queremos ver, y voy a acortarlo, voy a eliminar mucho, pero ¿qué significa hoy día traer ofrenda, alabanza y holocausto? Porque usted no va a traer hoy bueyes, palominos, corderos, carneros, no, pero tiene un significado espiritual. Y un holocausto es una ofrenda del todo quemada. Es cuando nosotros decimos me rindo totalmente. La palabra holocausto viene de una palabra hebrea que significa ascender, subir. Olá, de ahí viene holocausto. Y tiene que ver con que el humo de esa ofrenda del todo quemada sube hasta la presencia del Señor y Él la recibe. Ahora, el holocausto requería que el animal que se trajera fuera sin defecto, fuera perfecto. O sea, nos habla de madurez hoy día. Ahora, si nosotros vamos a traer holocausto, ofrecer holocausto al Señor, está hablando de que nosotros mismos seamos una ofrenda del todo quemada para el Señor. Todo lo que vemos como holocausto en el Antiguo Testamento apunta al sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, que fue una ofrenda del todo quemada en el altar. Todo subió a la presencia del Padre como la única ofrenda aceptable, porque llega un momento que los carneros, los corderos, los bueyes, los machos cabríos no satisfacían la justicia de Dios, sino que tuvo que ser el sacrificio perfecto de Cristo, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Solo el sacrificio de Él pudo complacer la justicia de Dios. Entonces, cuando Cristo es recibido como la ofrenda máxima, como el holocausto perfecto, como la máxima alabanza y adoración, ya nosotros no tenemos que hacer ese tipo de sacrificios. No ese tipo de sacrificios, sino que hoy es sacrificios de labios que confiesan su nombre. Hoy día, vamos a buscarlo porque no voy a entrar en todo, pero Romanos 12:1 dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Qué significa? Todo mi ser es tuyo, Señor. Yo te pertenezco, espíritu, alma y cuerpo. Haz conmigo lo que quieras. Dime lo que quieres de mí. Negarnos totalmente a nuestros propios deseos, a nuestras propias necesidades y vivir para lo que Él quiere. Lo que tú digas, Señor. Lo que tú pidas, Señor. Quiero agradarte a ti. Tú eres primero. Tú eres primero, Señor.
Y a lo mejor no va a ser esa cantidad de dinero, pero muchos en algún momento puede ser que hayamos estado ahorrando para determinada cosa que queremos comprar y Dios nos dice: no, hay una necesidad en tu hermano. Eso es primero, porque eso agrada a mi corazón. Y ese es un sacrificio también delante del Señor. Eso es una alabanza de sacrificio, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Y la ofrenda tiene que darse con un corazón alegre. Nadie debe dar por necesidad ni contristado, porque a quien Dios bendice es al dador alegre. Muchas veces el que, no aquí, ¿verdad?, pero el que ora por los que ofrendan o por la ofrenda dice: Señor, gracias por los hermanos que ofrendaron y bendice a los que no ofrendaron. Eso es antibíblico. Porque la bendición es para el que ofrenda con corazón alegre, aunque sean 10 centavos, no importa la cantidad, sino lo que puede en su corazón, pero con un corazón para el Señor. Entonces la bendición es para el corazón alegre, para el que ofrenda con corazón alegre. Hay quienes dicen: no, a mí me da pena porque no tengo para ofrendar. Y hay quienes a veces depositan un reloj, un anillo, algo, porque es lo que tenían para ofrendar. Lo que importa es el corazón con el cual ofrendamos. Entonces tiene que ser con corazón alegre, pero también es algo voluntario. La ofrenda es voluntariamente. Y Primera de Crónicas 29:14 dijo David: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ofrecemos voluntariamente, pero de lo que es de Él. Amados, cuando nosotros ofrendamos es porque Él ya nos dio. No damos para que Él nos dé. Damos de lo que Él nos dio, porque todo es suyo. Hay muchas personas que dicen: no, este mes yo no puedo diezmar porque no me alcanza. Rete a Dios, desafía a Dios. Ponga primero el diezmo y verá que sí le va a alcanzar. La matemática del cielo es diferente a la matemática de la tierra, pero lo importante es agradar al Señor con un corazón correcto. Y cuando hablamos de alabanza, de darle alabanza al Señor, rápidamente le voy a mencionar, porque en hebreo hay varias palabras que se han traducido como alabanza en español. Una de ellas es yadá, que quiere decir levantar las manos, dar gracias o confesar al Señor. Samar, con Z, quiere decir tocar un instrumento o cantar alabanzas. Halal quiere decir elogiar, celebrar, honrar. ¿Sabe que halal es la raíz de la palabra aleluya? Aleluya es la única palabra que se traduce igual en todos los idiomas del mundo y mantiene la raíz halal, la raíz hebrea. El sacrificio de alabanza es un sacrificio voluntario. Hebreos 13, 15 al 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, ¿verdad?, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Está conectado directamente el hacer el bien y la ayuda mutua unos a otros, porque Dios se agrada de eso. Fruto de labios que confiesa su nombre, pero alguien que conoce su nombre y por eso puede confesarlo. El sacrificio de Cristo ha sido el máximo sacrificio agradable para el Padre. Y el Señor me dio una instrucción para el día de hoy, porque hoy es el primer domingo de la segunda mitad del año. O sea, hemos comenzado la segunda mitad del año, pero además julio es el mes de nuestro aniversario. Y entonces, en conmemoración de el Señor Jesús, quien entregó el sacrificio máximo al Padre,
el sacrificio aceptable, y a través de quien nosotros tenemos entrada libre al trono de la gracia. Hoy vamos a participar de la cena del Señor, de la Santa Cena, y lo vamos a hacer con la mayor reverencia posible, recordando el sacrificio de Cristo y sabiendo que gracias a eso nosotros ahora podemos ser un holocausto encendido para el Señor, podemos traer ofrenda voluntaria para el Señor y podemos dar alabanza total al Señor. Así es que vamos a orar por un momentito mientras se preparan nuestros amados para servirnos aquí. Lo más importante es que su corazón esté limpio, que podamos limpiarnos, purificarnos, santificarnos antes de participar de la Santa Cena. Los niños que están aquí pueden participar de la Santa Cena. No hay nada que les impida hacerlo. Si alguien dice, yo no estoy casado, vivo juntado, no importa, participe de la Santa Cena. O alguien dice, yo no me he bautizado, no importa, puede participar. Pero, Señor amado, te damos gracias. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias porque Cristo fue el máximo holocausto que satisfizo la justicia de Dios, la justicia del Padre, lo que el Padre esperaba. Y gracias a ese sacrificio, Señor, ahora somos limpios. Él nos limpió, Él nos santificó, Él nos permitió ser un holocausto para el Padre. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada. Gracias, Jesús, por tu carne. Gracias porque a través tuyo, Jesús, nosotros recibimos salvación y sanidad y liberación. Limpia nuestro corazón, nos arrepentimos de cualquier pecado de omisión, de cualquier cosa que hicimos involuntariamente, pero que dañó tu corazón, Señor. Si en algo desobedecimos, si no escuchamos tu voz y tu palabra, si tomamos decisiones apresuradamente sin preguntarte a ti, perdónanos, Señor. Hoy queremos limpiar nuestro corazón. Y queremos recibir sanidad también a través de participar de la cena del Señor. Amados míos, sabes que la Escritura dice que algunos por no discernir el cuerpo están enfermos y otros duermen. Pero hoy vamos a tomarlo al contrario. Vamos a discernir el cuerpo. En primer lugar, el cuerpo de Jesús, que fue flagelado por nosotros, y el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Entonces, al discernir el cuerpo, podemos recibir salud y vida eterna. Quiero pedirle a mi esposo si pasa aquí para ministrar la cena del Señor mientras todos participamos. Aleluya. Gracias, Señor. Pero es tiempo de estar contentos, es tiempo de estar sabiendo que estamos agradando al Señor porque son instrucciones que Él mismo ha dado. Amén. Toque al que tiene al lado, dígale, ¿estás alegre? Estamos agradando al Padre y eso es lo importante. Amén. Bueno, ¿vamos a repartir o vamos a pasar? ¿Cómo hacemos? Yo creo que es mejor que vengan para acá. Ok, sí. Vamos a empezar por fila, así como cuando venimos a ofrendar, ¿verdad? La primera fila que venga, pase por acá, la primera que pase por acá y regrese. Y así conforme vamos sentándonos, la segunda fila va poniéndose de pie también. Que tomen un vasito y un pedazo de galleta. No se lo vaya a comer ahorita ni lo vaya a tomar, sino espere las instrucciones, por favor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, por este tiempo, por este momento. Gracias por la instrucción, Señor. Queremos agradarte a ti en todo momento. Queremos que tú estés agradado por nuestros actos. Gracias por las instrucciones que nos das y que podamos acatarlas, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Venga alegre, venga contento, venga
sabiendo que estamos agradando al Señor en todo momento. Es un tiempo solemne, pero alegre, no de tristeza, sino que de contentamiento, de gozo. Saber que somos el cuerpo de Cristo, nosotros y cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Estamos haciendo esto en conmemoración de Él, como dice su palabra, que nos acordemos de que Él hizo y Él dejó instrucciones para que también nosotros tomáramos lo que llamamos Santa Cena, lo que estamos haciendo ahorita. Dice su palabra, haced esto en conmemoración mía. Gloria a Dios. Espero yo que ajuste. Si no, pues voy a tener que compartir el de mi esposa conmigo, así que no, son bromas. Sí podríamos. Gracias, Señor. Hermano, véngase para acá. Póngase aquí en medio. Pase para allá si quiere. Ahorita trae más. Quédese aquí un ratito, espérenme. El vino de último es el mejor, así que ustedes son favorecidos. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Ahorita vienen con más. Todos los que están acá ya tienen, ¿verdad? Solo los que están de pie son los que faltan. Sonríele al que tiene al lado, dígale, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Me bendice que estés aquí conmigo, me bendice verte. Háblele, dígale, qué bendición que estamos juntos. Aleluya. Venga para acá también. Agarre de aquí. Por favor.
Gloria a Dios. Bendiciones. Solo uno, por favor, no vaya a agarrar dos, ¿verdad? No, son bromas. Galletitas, si puede agarrar las que quiere. Hay más que abundancia de galletas, pero Pastor Elías, le llevamos el suyo. Deme el mío. Me quería dar el hermano Luis, pero bueno. Gloria a Dios. Y sí, póngase de pie un ratito. A ver, dígame usted, ¿qué fue primero, el pan o el vino? No, la hermana Emma sabe, yo es que le estoy preguntando. Pero los factores no cambian el resultado, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo con el pan primero. Medite usted por un momento que esta galleta representa el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que fue molido, que fue probado, sacrificado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Gracias a eso nosotros tenemos salvación y no sufrimos como Él sufrió. Y estamos haciendo esto para acordarnos de ese momento. Gracias, Señor. Cuando usted se lo lleve a la boca y lo esté moliendo, acuérdese de eso. Hagámoslo ahorita, por favor. Y así mismo, Él dijo que el vino representaba su sangre, la sangre que fue derramada por nosotros para que tuviéramos vida, vida en abundancia. Y hoy estamos recibiendo esto, y así como fue la instrucción, recibimos vida, salud, sanidad. Tómelo, porque va a ser sanidad para nuestras vidas. Amén. Adelante. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu Hijo. Gracias por Jesucristo. Gracias por la sangre derramada que nosotros tomamos ahora. Y lo hacemos con mucha fe, con mucha gratitud, sabiendo que va a traer salud a todo nuestro ser, Señor. Salud no solo a nuestras vidas, sino que a toda la congregación. Que sea paz, que sea tranquilidad, que sea armonía en cada uno de nosotros este día, mi Dios. Padre, gracias. Voy a pedir que abrace al que tiene cerca, lo bendiga, dígale: te bendigo porque eres parte del cuerpo de Cristo, te bendigo porque te necesito. Gracias a Dios porque estamos juntos aquí este día, este momento. Te amo en el amor de Cristo, dígaselo. Te amo en el amor de Cristo. Tú eres parte de mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Wow. El Espíritu Santo se está moviendo ahorita, ¿sabe? Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Pastor Elías, ¿podrían apoyarnos con el cántico Yo he decidido hacer un pacto con el Señor? Bueno, tendrían que subir todos los de Adoremos. Gracias. Y que cuando lo entonemos, ya dijimos que necesitamos autoridades que amen a Dios, pero usted puede ser autoridad en su casa, y si usted decide hacer un pacto con el Señor, también su casa entrará bajo bendición. Así es que medítelo en base a la palabra que hemos compartido hoy, que pueda haber un fruto, que pueda haber una manifestación de la palabra en su vida.
hacer un pacto con el Señor para que retire de nosotros su ira. Yo me propongo hoy hacer un pacto con el Señor para que retire de nosotros su ira. Para que retire de nosotros su ira. Hacer un pacto con el Señor para que retire de nosotros su ira. Yo me propongo hoy hacer un pacto con el Señor para que retire de nosotros su ira. Y usar mi voz para entretener. Podría usar mi canto para ser una estrella sin firmamento en que brillar, que se enciende y se extingue como volcán, pero nunca resplandece más allá. Yo me propongo hoy hacer un pacto con el Señor para que retire de nosotros su ira. Yo me propongo hoy hacer un pacto con el Señor para que retire de nosotros su ira. Podría usar mi fuego para encender pasiones, mi luz para escribir mi nombre en neones, un barullo que el viento se llevó, un susurro evaporado camino al sol, una voz que en el desierto no clamó. Yo me propongo hoy hacer un pacto con el Señor para que retire de nosotros su ira. Yo me propongo hoy hacer un pacto con el Señor para que retire de nosotros su ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que les sirvan en su presencia y sean sus ministros y le quemen incienso. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que les sirvan en su presencia y sean sus ministros y le quemen incienso. Yo me propongo hoy, hacer un pacto con el Señor para que retire de nosotros su ira. Yo me propongo hoy hacer un pacto con el Señor para que retire de nosotros
Dios. Siga con la bandera, siga la música. Mi esposo me compartía algo que él recibió cuando hablábamos de Nehustán, que hizo pedazos la serpiente de bronce, y yo concuerdo con él, estoy de acuerdo. Dice que él recibió que hay varias personas que en su casa tienen crucifijos y que piden al crucifijo o adoran al crucifijo, oran al crucifijo. Hoy haga un pacto con el Señor y vaya a deshacerse de ello. No recordamos al Cristo muerto, sino al Cristo vivo, y no adoramos imágenes, no adoramos pedazos de metal. Así es que sencillamente pídale perdón al Señor si por ignorancia lo tenía, pero vaya y deshágase de ello. Gracias, gracias José.